¿Cómo escuchar a Dios? Contacto divino. A menudo buscamos respuestas grandiosas y señales espectaculares acerca de Dios. Pero debemos comprender que Dios, siendo espíritu puro, no siempre se comunica como nosotros los humanos mediante el habla, sino más bien, Dios elige hablarnos en la quietud y la paz de nuestros corazones, en la armonía de nuestro ser y en el silencio. La voz de Dios es un susurro suave que nos transmite Dios a través de leer cada versículo o escuchar su palabra, la Biblia. Es la manifestación y la gracia de entendimiento que recibimos a través del silencio, la meditación y la reflexión, la oración y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo. En el libro de 1 Reyes 19:12 se nos recuerda que Dios no siempre está en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en el susurro apacible. Esto nos enseña que para escuchar a Dios necesitamos cultivar la lectura bíblica, la meditación, la calma, la serenidad y la oración constante en nuestro espíritu. La Biblia nos insta a buscar a Dios de todo corazón y promete que aquellos que lo buscan lo encontrarán. Esto significa que necesitamos dedicar tiempo al estudio de su palabra, en oración y fe, en meditación y reflexión constante para hallar la gracia de su presencia en nuestras vidas. Es a través de estas prácticas que afinamos nuestros oídos espirituales para reconocer la voz de nuestro Padre Celestial. Jeremías 29, versículo 3. También se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento. Al rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en su sabiduría, abrimos nuestros corazones para recibir su guía y dirección en nuestras vidas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Recuerda también que Dios a menudo habla a través de otras personas, circunstancias y eventos en nuestras vidas, por lo que debemos estar atentos a las señales que envía y mantener nuestros corazones abiertos para discernir su voz en todas las formas en que elige comunicarse con nosotros. Pasos importantes para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios necesitamos seguir algunos pasos importantes como la oración, el estudio de la palabra, la humildad, la obediencia, el silencio y meditación, buscar el consejo de otros creyentes, estar atento a las circunstancias, tener paciencia y perseverancia y por último, tener fe. Primer paso, la oración. La comunicación con Dios es fundamental. La oración es el medio por el cual podemos hablar con Dios y también escuchar lo que Él nos quiere decir. Jesús enseñó a sus seguidores a orar y a buscar la voluntad de Dios en sus vidas. El Padre Nuestro, también conocido como la oración del Señor, es una de las oraciones más reverenciadas y recitadas en el cristianismo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo 6, 9, 13 y en el de Lucas 11, 2, 4 de la Biblia. En otro video hacemos un análisis detallado de esta oración. Debemos orar a nuestro Padre Celestial y decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. No debemos repetir palabras ni frases sin sentido. La palabra dice, y orando no parloteéis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Mateo 6, 7, 8. Siempre debemos pedir que se haga su voluntad, recordando que a veces lo que deseamos no es lo mejor para nosotros. Al terminar la oración, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Redentor, el que se sacrificó por redimirnos de nuestros pecados. Segundo paso, estudio de la palabra. La Biblia es la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad. Es la palabra de Dios escrita mediante su inspiración divina. La Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Estudiar las Escrituras nos ayuda a entender la naturaleza y los propósitos de Dios, así como a discernir su voz a través de sus enseñanzas en cada versículo, por lo que debemos meditar, reflexionar y orar con mucha fe, pidiendo que Dios nos conceda su gracia de entender cuál es su propósito de cada mensaje para nuestras vidas. Tercer paso, humildad. La humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. La humildad es una actitud importante para escuchar a Dios. Reconocer nuestra necesidad de guía y dirección divina nos ayuda a estar abiertos a lo que Dios quiere comunicarnos. La humildad precede a la honra. Dios fija sus ojos o su atención en los humildes, no en los orgullosos. El humilde reconoce que todo lo bueno viene de Dios y vive con un corazón agradecido ante Él. Proverbios 15:33. La palabra dice: vivan de una manera digna, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4. Cuarto paso, la obediencia. En referencia a la vida del rey Saúl, la palabra dice: el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15, 22, 23. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15, 10. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Por tanto, si queremos escuchar a Dios y sentir sus manifestaciones en nuestras vidas, debemos también guardar su palabra, tal como hicieron Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Daniel, Elías y muchos otros siervos de Dios. Estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos revela es crucial para escuchar su voz. La obediencia demuestra nuestra confianza en Dios y nuestra disposición a seguir su voluntad. Les invitamos a ver el vídeo sobre la obediencia. Quinto paso, silencio y meditación. Meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. Significa colocar la atención de manera intencional dentro de nosotros mismos, sin esfuerzo, alejándonos de los sentidos ligados al cuerpo físico y al mundo exterior que nos rodea.
Al meditar entramos en contacto con un estado de conciencia y relajación personal que habilita en el practicante un estado de bienestar en cualquier actividad de la vida, y en este caso en nuestro deseo de escuchar a Dios. Este estado de silencio, relajación, meditación y conciencia no se hace tan evidente en nuestro día a día cuando nos encontramos inmersos en el bullicio y orden desordenado de este mundo físico. Sin embargo, es un estado al que todos podemos tener acceso con tan solo cerrar nuestros ojos y colocar nuestra intención y atención suavemente en el centro de nuestro ser, sin juzgar el momento presente. Aceptándolo tal y como es, respirando esa fuerza de vida y conciencia que se cultiva al dejar descansar la mente en el centro de nuestro ser y evocando escuchar a nuestro Creador o presenciar alguna manifestación suya. Al meditar, debemos enfocar nuestra atención suavemente en el centro de nuestro ser. Un mecanismo para lograr este nivel de concentración es la respiración y la relajación. Debemos hacer ejercicios de respiración profunda hasta lograr un nivel de concentración óptima para la meditación, dejando que la mente se calme, dejando que el estado meditativo nos encuentre, nos envuelva y nos inunde. Calmándonos desde nuestro mismo interior, revelándonos en el silencio la naturaleza de nuestra existencia, la naturaleza de nuestra esencia divina como hijos de Dios. La palabra dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Salmos 62, 1, 2. También dice: guarda silencio ante Dios y espera en Él. Salmos 37, 7. Silencio y espera en el Señor implican una actitud de escucha, confianza y entrega a Dios, reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. El silencio puede entenderse también como una disposición a escuchar a Dios y a no actuar precipitadamente antes de haber buscado su dirección. A menudo, Dios habla en momentos de quietud y reflexión. Tomarse tiempo para estar en silencio y meditar en la presencia de Dios puede ayudarnos a escuchar su voz más claramente. Otro versículo que trata sobre guardar silencio para escuchar a Dios se encuentra en el Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré exaltado en la tierra. Este versículo enfatiza la importancia de detenerse, estar en silencio y reconocer la presencia y soberanía de Dios. Es un llamado a confiar en Dios y permitirle actuar y ser glorificado en nuestras vidas y en la vida de todos. Séptimo paso: buscar el consejo de otros creyentes. En la comunidad cristiana, a menudo encontramos sabiduría y discernimiento a través de otros creyentes. Buscar el consejo de líderes espirituales maduros y de confianza puede ser útil para ayudarnos a escudriñar la palabra, discernir, entender la palabra de Dios y lograr conseguir la gracia de escuchar a Dios en nuestras vidas. Octavo paso: estar atento a las circunstancias.
A veces Dios puede hablarnos a través de eventos o circunstancias en nuestras vidas. Estar atento a las señales que Dios nos envía puede ayudarnos a entender su dirección. Hay muchos eventos en la Biblia donde Dios envía señales a las personas para comunicarse con ellos, de los cuales tomaremos las historias de Moisés, Elías y David para describir cómo estos siervos de Dios estuvieron atentos a las circunstancias y tuvieron la gracia de escuchar a Dios. Uno de los más conocidos es el relato de Moisés y la zarza ardiente, que se encuentra en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Según la historia, Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Yetro en el desierto de Madián, cuando vio una zarza ardiendo, pero extrañamente la zarza no se consumía. Cuando Moisés se acercó para ver esto más de cerca, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde la zarza, diciéndole que era el Dios de sus ancestros, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Moisés que había visto la opresión de su pueblo en Egipto y que querría enviarlo a liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, inicialmente reacio y lleno de dudas sobre su capacidad para realizar esta tarea, recibió señales adicionales de Dios en forma de milagros, como la vara que se convertía en serpiente y su mano que se volvía leprosa y luego se curaba. A través de estas señales Dios confirmó su llamado a Moisés y le dio la fuerza y la confianza para llevar a cabo la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Después de recibir estas señales y confirmaciones de parte de Dios, Moisés aceptó su llamado y se dispuso a llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y obstáculos en el camino, Moisés confió en la promesa y el poder de Dios para guiarlo y ayudarlo en cada paso del camino. Dios también le proporcionó a Moisés el apoyo y la sabiduría necesarios para liberar al pueblo de Israel durante su éxodo de Egipto, guiándolos a través del desierto hacia la tierra que Dios les había prometido como herencia. A lo largo de esta travesía, Moisés continuó recibiendo señales y orientación divina, como la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche, que indicaban la presencia y la dirección de Dios. La historia de Moisés y la zarza ardiente es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede comunicarse con las personas de maneras sorprendentes y transformadoras, utilizando señales y milagros para confirmar su voluntad y guiar a sus siervos hacia el cumplimiento de su propósito divino. En última instancia, la obediencia y la fe de Moisés le permitieron ser un instrumento en las manos de Dios para realizar grandes obras y llevar a cabo su plan redentor para su pueblo. La historia de Elías. Otro ejemplo destacado en la Biblia es el relato de Elías en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, que se encuentra en el libro de 1 Reyes en el Antiguo Testamento. Después de enfrentar la oposición y la persecución por parte de la reina Jezabel y los profetas de Baal, Elías huyó al desierto y llegó al monte Horeb. Allí se refugió en una cueva y pasó la noche. Durante su estancia en el monte, Dios se comunicó con él de una manera sorprendente y poderosa. En primer lugar, un fuerte viento rompió las rocas de la montaña, pero Dios no estaba en el viento.
Luego hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero aún así Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible, una voz suave y delicada, y Elías reconoció que era la voz de Dios. En este momento Dios le habló a Elías y le preguntó qué estaba haciendo allí. El profeta expresó su desánimo y su sensación de soledad en su lucha por mantener la fe y la fidelidad a Dios en medio de la apostasía de Israel. Dios entonces le renovó su comisión y le dio instrucciones para su próximo paso en su ministerio. Este relato ilustra cómo Dios puede usar diferentes medios y circunstancias para comunicarse con sus siervos, incluso en momentos de desánimo y dificultad. Además, muestra cómo la voz de Dios a menudo se manifiesta en lo inesperado y en lo aparentemente ordinario, como un susurro suave, invitando a la escucha atenta y receptiva de aquellos que buscan su dirección y guía. Mientras Elías y Eliseo iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. 2 Reyes 2:11. La historia de David. Otro ejemplo extraordinario son las señales que Dios le manifiesta a David. Desde el Antiguo Testamento, la historia de cómo Dios se comunicó con David está lleno de señales y eventos significativos. Y aquí la historia de cómo David escuchaba la voz de Dios. En el tranquilo valle de Belén, David pastoreaba sus ovejas bajo el cálido sol de la mañana. Mientras tocaba su arpa, el viento susurraba melodías entre las hojas de los olivos. Pero hoy algo era diferente. En la quietud del campo, David percibió un eco, un murmullo que trascendía lo terrenal. Primero fue un destello de luz, un rayo de sol que atravesaba las nubes grises, iluminando el sendero frente a él. David se detuvo sorprendido por la intensidad del resplandor. ¿Acaso era una señal? Continuó cuidadosamente su camino, con la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Luego, mientras ascendía una colina, una suave brisa acarició su rostro. No era una brisa común, era como si el aire mismo llevara un mensaje. Cerró los ojos y escuchó. En el susurro del viento oyó su nombre: David. Intrigado y lleno de reverencia, David se sentó en la cima de la colina y miró hacia el cielo. Las nubes se apartaron lentamente, revelando un halo de luz que descendía sobre él. Una voz resonó en su corazón, una voz que trascendía el tiempo y el espacio, una voz que solo podía ser la de Dios. Dios de mis ancestros, ¿qué me pides?, murmuró David, temblando ante la presencia divina. Levántate, David, hijo de Isaí, respondió la voz con suavidad pero firmeza. Te he ungido como rey sobre Israel. He visto tu corazón, tu valentía y tu devoción. Te guiaré en tus batallas, te fortaleceré en tus debilidades y te bendeciré con mi gracia. Las palabras resonaron en el alma de David, llenándolo de un sentido renovado de propósito y destino. Sabía que este encuentro no era fortuito, era una llamada, una invitación a seguir el camino que Dios había trazado para él. Desde ese día en adelante, David llevó consigo la certeza de que Dios estaba con él, guiándolo en cada paso de su extraordinario viaje. Y aunque enfrentaría desafíos innumerables y pruebas difíciles, nunca dudaría de la presencia divina que lo había llamado
desde lo alto de aquella colina sagrada. Con el tiempo, las señales de Dios para David se volvieron más claras y evidentes, guiándolo en momentos cruciales de su vida y reinado. En su juventud, David fue ungido como futuro rey de Israel por el profeta Samuel, en una ceremonia que marcó el comienzo de su destino divino, a la edad de 15 años aproximadamente. Cuando David se enfrentó al gigante filisteo Goliat, fue la fe en Dios la que lo guió. Su victoria no solo fue un triunfo personal, sino también una señal del favor divino sobre él. A pesar de los intentos de Saúl por matarlo, David siempre encontró refugio y protección bajo la mano de Dios, quien lo libró una y otra vez de los planes maliciosos de su enemigo. A través de las canciones y salmos que David componía, expresaba su conexión íntima con Dios y su reconocimiento por las bendiciones y la guía recibidas. En momentos de incertidumbre y conflicto, Dios enviaba profetas como Natán para comunicarse con David, revelándole su voluntad y advertencia sobre las consecuencias de sus acciones. A medida que David ascendía al trono y consolidaba su reinado, cada éxito y cada desafío eran recordatorios constantes del plan divino que se desarrollaba ante sus ojos. A lo largo de su vida, David aprendió a reconocer y valorar las señales de Dios, confiando en su guía en los momentos de triunfo y tribulación. Su historia es un testimonio de fe, coraje y humildad, y un recordatorio para todos nosotros de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente guiándonos con su amor y sabiduría. Octavo paso, la paciencia y la perseverancia. La paciencia y perseverancia de Moisés. Otro paso importante es la paciencia y la perseverancia. Escuchar a Dios puede llevar tiempo y requiere paciencia y perseverancia. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero confiar en que Dios nos guiará en su tiempo es fundamental. Un ejemplo clásico de paciencia y perseverancia en la Biblia es el relato de Moisés. Según el libro de Éxodo, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir la llamada de Dios para liberar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Durante esos años, Moisés enfrentó numerosos desafíos y pruebas, incluyendo la huida de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo y viviendo como pastor en la tierra de Madián. A pesar de las dificultades y de sentirse poco preparado, Moisés demostró paciencia y perseverancia al confiar en la voluntad de Dios y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Moisés experimentó el llamado de Dios en la zarza ardiente, donde Dios le encomendó la misión de liberar a su pueblo y a guiarlos a la tierra prometida. Este ejemplo nos enseña que a veces la voz de Dios puede no ser inmediatamente clara y que a menudo requerirá paciencia y perseverancia para escucharla y comprenderla. Además, muestra cómo incluso en medio de la incertidumbre y la espera podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y que nos guiará en el momento adecuado. Después de recibir el llamado divino en la zarza ardiente, Moisés inicialmente mostró dudas y resistencia, preocupado por su propia capacidad para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de sus temores y limitaciones autoimpuestas, Moisés eventualmente aceptó el desafío y se convirtió en uno de los líderes más importantes y venerados en la historia bíblica.
Moisés demostró paciencia y perseverancia no solo durante esos 40 años en el desierto, sino también a lo largo de su liderazgo mientras guiaba al pueblo de Israel a través de innumerables desafíos, incluyendo la travesía del Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos y la conducción del pueblo durante su peregrinación por el desierto. Su ejemplo nos enseña que la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales en el camino de la fe. A menudo, la voluntad de Dios se revela gradualmente a lo largo del tiempo y debemos estar dispuestos a esperar y perseverar, incluso cuando las circunstancias sean difíciles o confusas. Al mantener nuestra fe y confiar en la dirección divina, podemos superar obstáculos aparentemente insuperables y cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Finalmente, después de 40 años en el desierto, lleva al pueblo hasta la tierra prometida, pero muere en el monte Nebo, Transjordania, antes de poder ingresar en ella. La Biblia no menciona dónde sepultaron a Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los caminos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien había conocido Dios cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La paciencia y perseverancia de José. Otro ejemplo notable de paciencia y perseverancia en la Biblia es el relato de José, hijo de Jacob. Según el libro de Génesis, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a los celos y la envidia que sentían hacia él. A pesar de este acto de traición por parte de sus hermanos, José mantuvo su fe en Dios y demostró una notable paciencia y perseverancia mientras enfrentaba numerosas adversidades. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial egipcio, y eventualmente ascendió al cargo de mayordomo en su casa. Sin embargo, cuando fue falsamente acusado de intento de violación por la esposa de Potifar, José fue encarcelado injustamente. A pesar de esas dificultades, José mantuvo su confianza en Dios y continuó sirviendo fielmente donde quiera que estuviera. Después de varios años en prisión, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños del faraón, lo que eventualmente lo llevó a ser nombrado como el segundo al mando en todo Egipto, solo después del faraón mismo. A través de su paciencia y perseverancia, José pasó de ser un esclavo y un prisionero a convertirse en un poderoso líder utilizado por Dios para salvar a Egipto y a su propia familia durante una época de hambruna. El ejemplo de José también nos enseña que incluso en medio de la injusticia y el sufrimiento, podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. A través de la paciencia y la perseverancia podemos superar las pruebas y los obstáculos y eventualmente ver cómo Dios obra en nuestras vidas para el bien, cumpliendo sus propósitos incluso en medio de circunstancias difíciles. Noveno paso: tener fe. Otro paso muy importante es la fe en Dios. Es la confianza profunda y personal que debemos tener en la existencia, el carácter, las promesas y el poder de Dios.
Como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Les aseguro que si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. Mateo 17:20. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Hebreos 11:6. Estos versículos muestran que la fe en Dios implica confiar en lo que aún no se ve, creer en las promesas de Dios incluso cuando parecen imposibles, y buscarlo con sinceridad, confiando en que Él recompensará a quienes lo buscan. La fe no se basa en pruebas tangibles, sino en una relación personal y en la confianza en el carácter y la fidelidad de Dios. Por tanto, acompañado de los pasos importantes que hemos tratado, debemos tener una fe profunda para escuchar a Dios, y Él se manifestará en nuestras vidas. Resumen. En resumen, Dios no siempre se comunica como nosotros los humanos mediante el habla, sino más bien, elige hablarnos en la quietud y la paz de nuestros corazones, en la armonía de nuestro ser y en el silencio, o a través de otras personas o circunstancias. La voz de Dios es un susurro suave que nos transmite a través de leer cada versículo o escuchar su palabra, la Biblia. Es la manifestación y la gracia de entendimiento que recibimos a través del silencio, la meditación y la reflexión, la oración, la paciencia y la perseverancia, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo. Compromiso de fe. Padre Celestial, a partir de hoy me comprometo a buscarte fervientemente a través de estudiar tu palabra, meditar y reflexionar sobre cada mensaje que nos das, vivir en oración continua, vivir en obediencia a tus leyes, buscar el consejo de otros siervos tuyos con humildad, estar atento a tus manifestaciones y tener paciencia, perseverancia y fe para escucharte y vivir según tu voluntad. Oración. Padre Celestial, concédenos la gracia de vivir de acuerdo a tu voluntad y en tu obediencia, ayudándonos a cultivar la calma y la serenidad para escucharte en medio del bullicio del mundo. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Concédenos la sabiduría para discernir tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas y la humildad para seguir tus caminos. Que nuestras acciones y decisiones reflejen nuestra confianza en ti y que nuestras vidas sean testimonio de tu amor y gracia. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz en las personas que envías a nuestro camino y en las circunstancias que atraviesan nuestras vidas. Que nuestra búsqueda de ti sea sincera y constante, y que en cada encuentro contigo experimentemos la comunión profunda que anhela nuestro espíritu. Que nuestros corazones estén siempre abiertos para escucharte, recibirte y seguir tus designios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos enseñó a buscar y a escuchar tu voz, oramos. Amén.